Hola a todos, espero estén pasando un día genial. Continuamos con esta genial novela basada en la gran serie de televisión. Nombre de la novela: Yellowstone, viento en el humo. Capítulo 61. Dante, usando su guadaña, cortó las malas hierbas a su alrededor una por una. Sabes que no puedes huir de la familia para siempre. Un día, tu hijo tendrá que conocer a sus tíos, a su abuelo y a sus verdaderas raíces. Ya los tiene con su madre. Somos Dutons. ¿Realmente vas a dejar que tu propio hijo se pierda las bendiciones de nuestra familia? Físicamente, podíamos darle todo lo que siempre quiso. No me malinterpreten. Solo digo que tienes que exigir lo que mi hermano tiene en casa. Dante no podía comprenderlo del todo, pero comprendía una cosa. El orgullo de su hermano, junto con los problemas de casa, lo habían llevado a desafiar los deseos de su padre. Orgulloso y testarudo, Caice se fue de casa, se unió al ejército y cortó todos los lazos con su familia. Dante lo había intentado todo para traerlo de vuelta, pero como era el más joven, no estaba dispuesto a cuidar a todos. Sé que no podemos huir de él, correr. Maldita sea, Caice. La familia de tu esposa te odia. ¿Por qué demonios crees que sigo insistiendo en darte oportunidades? No es caridad. Eres mi hermano. Entonces dime de dónde sacaste todo este dinero. Caice quería saber cómo su hermano menor había llegado a ser tan rico. Es dinero limpio. Ese no es mi punto. Dante miró fijamente a su hermano durante unos segundos, sabiendo que había poco que pudiera ocultarle. Finalmente dijo: ¿Quieres saber mi secreto? Eres mi hermano. Sabes que me lo quedaré. Caice dejó de hacer lo que estaba haciendo y se acercó para escuchar. Cuando estudiaba en el extranjero, descubrí algo. Cientos de miles de veteranos luchan contra el dolor crónico, la dependencia de las drogas, los problemas de salud mental y la falta de vivienda. Dante estaba a punto de explicar cómo había creado la sociedad de los hijos de la anarquía. Los veteranos de guerra mueren todos los días por sobredosis de opioides. Me enfureció saber eso, así que me propuse crear una organización que reclutara a estos veteranos a través de conexiones anónimas. Una vez que tuve la fundación, empecé a trabajar en el transporte. Entonces me di cuenta de que se podía ganar dinero vendiendo ciertas cosas. Por supuesto, el riesgo era alto, así que me dediqué a vender armas. Por el amor de Dios, Dante, Caice no podía creer lo que su hermano estaba confesando. En una noche cualquiera, el número de veteranos de guerra sin hogar en Estados Unidos podría aumentar a 60.000. La situación no ha mejorado mucho en los últimos 3 años, aunque se dice que los esfuerzos para abordar el problema están mostrando algunos resultados. El secretario de Asuntos de Veteranos había sido elogiado por asegurar más recursos para financiar el programa para personas sin hogar, a pesar de la ola de recortes presupuestarios que golpea al país. Sin embargo, los veteranos y sus familias exigían medidas más efectivas para garantizar una vida digna a aquellos que habían hecho posible las misiones militares estadounidenses en Afganistán. El país se ha olvidado de personas que merecen algo más que un techo sobre sus cabezas. Tú, mejor que nadie, lo entiendes. Esos sacrificios deben ser recompensados adecuadamente, pero como no todo es color de rosa, me encargué de arreglarlo mientras unía fuerzas para tomar lo que nos pertenece en este país. Dante exigió su parte de esto, como jefe de toda la organización. Pero las ganancias fueron a parar a aquellos que no eran parte de su sociedad. Los hijos de la anarquía fueron un movimiento que ayudó a los veteranos que ya no podían participar en estos negocios. No soy un héroe ni pretendo serlo. Solo soy alguien lo suficientemente inteligente como para tomar un poco. Dante sonrió levemente. Caice se pasó las manos por el pelo y murmuró: ¿Eres un traficante de armas? Eso suena genial, ¿no? Dante no estaba listo para explicar que también vendía drogas, eso sería demasiado para su hermano. ¿Has perdido la cabeza? Si papá se entera, se morirá de un ataque al corazón. Es por eso que eres el único que sabe, y sé que me entiendes. Dante, en cierto modo, se estaba metiendo en la cabeza de su hermano para hacerle ver su perspectiva. Lo que Dante necesitaba de su hermano era confianza, una garantía de que todo lo que tenía iría a parar a alguien de su familia si alguna vez le sucedía algo. Dante no creía que fuera inmortal, ni iba por la vida creyendo que todo siempre estaría bien. Era cierto que tenía hermanos dentro de los hijos de la anarquía que podrían tomar el relevo si algo le sucedía. Pero, ¿qué podría ser mejor que tener a su propio hermano interviniendo? ¿Qué te parece? Dante miró a Caice atentamente, esperando que no hubiera cometido un error. Caice volvió a mirar a Dante durante unos segundos y dijo: Eres mi hermano. Por supuesto, te apoyaré. Desde que eran niños, Caice se había dado cuenta de que Dante siempre era diferente a los demás. Nunca se comportó como un niño de su edad y, de alguna manera, siempre trató de protegerlos de cualquier daño.
Ahora que sabía esto sobre su hermano, lo menos que podía hacer Kaize era protegerlo y ayudarlo de la manera más mínima posible para retribuir todos los cuidados que Dante le había dado. Al día siguiente, Dante continuó ayudando a Kaize a restaurar su rancho. Gracias a los trabajos sistemáticos de excavación y a las lluvias de ayer, el suelo estaba húmedo y blando, lo que permitió que los trabajos de recuperación se desarrollaran sin problemas. Dante aró los 120 metros cuadrados de tierra dentro de la cerca y aplicó fertilizante en el camino. Después de cavar zanjas una por una a intervalos, respiró hondo. Cavar hoyos no era agotador, pero el proceso más meticuloso de excavar filas de zanjas no podía apresurarse. La carga de trabajo era significativa y requería mucho tiempo. Al ver que la tierra tomaba forma lentamente, se detuvo, se secó el sudor de la frente y se sentó en una estaca de madera cercana para descansar. Después de recuperar algo de fuerza, caminó hacia el camión donde se almacenaban las bolsas de semillas. Patatas, fresas, albahaca, tomillo, romero, ajo y caléndulas. Estos eran cultivos aptos para plantar a fines de primavera. No solo podrían satisfacer las necesidades dietéticas diarias, sino que algunos también podrían alcanzar un buen precio. Esparció las semillas en hileras a lo largo de las zanjas y las cubrió con tierra fina con una alzada. Dado que las plántulas en el huerto junto a la casa de madera crecían bien, no sintió la necesidad de adelgazarlas, así que esta vez las plantó más densamente. Dante, papá sabe que estás aquí. Ya tiene suficientes problemas con esas quejas como para preocuparse por cosas triviales como esta. Dante dejó a un lado lo que estaba haciendo y se sentó sobre un tronco enorme. Kaize lo miró y le preguntó, ¿alguna vez has tenido problemas con ese asunto tuyo? No soy idiota, Kaize. Si estoy tranquilo aquí es porque manejo muy bien las cosas allá afuera. Dante era cauteloso y no dejaba que las trivialidades lo distrajeran, especialmente cuando su negocio era ilegal. También sabía que si quería proteger a su familia, involucrarlos en su negocio sería un problema importante, especialmente ahora que Kaize era consciente de ello. ¿Tu mujer no te hará preguntas sobre este rancho? Necesitarás argumentos sólidos para explicar por qué vas a vivir aquí a partir de ahora. Dante, siempre observador, sabía que la esposa de su hermano podía ser un desafío. Tengo un plan. Simplemente le diré que este rancho estará bajo mi cuidado y, a cambio, nos dejarán vivir aquí. Kaize lo había pensado bien y tenía preparada una respuesta. ¿Cuidar este rancho para otra persona? Eso suena bien, pero mejor dile que trabajarás en este rancho para cuidar caballos de alto valor para mi compañía. Dante tenía una mejor idea y realmente necesitaba a alguien que cuidara de sus caballos. Kaize miró a Dante y le preguntó, ¿ahora te interesan los caballos? Hay montañas por las que ni siquiera los vehículos todoterreno pueden pasar. Un caballo es el mejor vehículo de un hombre en Montana, y espero que mis trabajadores lo entiendan. Una sonrisa volvió a aparecer en el rostro de Kaize, y dijo, haré lo que quieras, hermanito. Mientras los hermanos hablaban, una llamada llegó al teléfono satelital de Dante, que rara vez se usaba. Sheriff. Dante estaba intrigado por lo que el hombre podría querer de él. Cuando respondió a la llamada, la voz de Donnie se oyó. Dante, tenemos malas noticias. ¿Cuál es el problema? Dante se puso de pie y se alejó un poco más de su hermano. Parece que tu padre tuvo un accidente. Al escuchar estas palabras, Dante bajó el teléfono. Sí, había sido ingenuo al pensar que los enemigos de su familia se quedarían de brazos cruzados sin conseguir lo que querían. Entendido. Gracias por la actualización. Dante terminó la llamada poco después y llamó a William. ¿Alguna noticia? Estamos investigando si fue un accidente o un intento de asesinato. Envíame la ubicación. Kaize, al darse cuenta de que algo andaba mal, se acercó y preguntó, ¿cuál es el problema? Parece que papá tuvo un accidente. ¿Vas a venir? Dante sabía que no había necesidad de preguntar. Yo conduciré, dijo Kaize, corriendo rápidamente hacia el camión. Cuando llegaron al lugar del accidente, se encontraron con maquinaria volcada, una gran área de construcción y su padre tendido adelante con la cara cubierta de sangre. La expresión de Dante era tranquila, pero nadie debía confundir su serenidad con indiferencia. Kaize, asegúrate de que lleven a nuestro padre a un hospital para que le hagan un chequeo de cuerpo completo. Dante dio la instrucción mientras se acercaba a Donnie, quien estaba examinando el cuerpo sin vida del conductor. Cuando el sheriff Donnie miró a Dante a los ojos, un escalofrío le recorrió la espalda. Rápidamente, dio un paso adelante para brindar algo de consuelo. Está muerto. Sí, un pobre tonto que dejará a su familia atrás para tener la oportunidad de ganar un poco de dinero, dijo Dante, levantando la manta que cubría al conductor fallecido. Dante, tú, Donnie alzó la vista, con la sorpresa escrita en su rostro. Fue un intento de asesinato, Donnie.
¿Has investigado qué empresa es la propietaria de este camión? Todo el maldito mundo quiere la tierra de mi familia. Esto era solo cuestión de tiempo. Dante sacó la billetera del hombre muerto de su bolsillo, se la entregó a Donnie y dijo: ya que este hombre se ha ido, no dañaré a su familia. Pero quiero saber si estaban al tanto de sus acciones, solo por precaución. Dante hizo una pausa antes de continuar. En este punto, tengo que preguntarte algo. ¿Cuántos oficiales hay en mi nómina? En ese momento, Donnie se dio cuenta de que algo andaba muy mal. El hombre que estaba frente a él no solo era peligroso, sino que era el inframundo mismo. Anteriormente, Donnie había pensado en Dante como una figura turbia con vínculos con el mundo criminal. Pero ahora, al ver la presencia del hombre, se sintió como si Dante fuera el mundo criminal. Justo en ese momento, 3 SUV negras llegaron y se estacionaron a un costado de la carretera. ¿Tu respuesta? La mirada de Dante se clavó en Donnie, exigiendo una respuesta. Todos aquí, admitió finalmente Donnie, sin atreverse a mirar a Dante a los ojos. En ese momento, el comportamiento de Dante era tan profundo e ilegible como un lago. Donnie no podía empezar a adivinar lo que estaba pasando por su mente. El peso de la presencia de Dante lo presionaba, dificultándole la respiración. Muy bien. Crocodile te proporcionará los detalles. Dante miró hacia las camionetas mientras hombres armados comenzaban a salir. Estaban equipados con armas de alto calibre y chalecos antibalas, rodeando rápidamente la zona. Aquí está el dinero. Dante miró a William, quien le entregó un maletín lleno de dinero en efectivo a Donnie. Asegúrate de que los guardaespaldas sigan a la ambulancia que transporta a mi padre. Mata a cualquiera que se atreva a hacerle daño. Entendido. Dante, esto podría ser un error. La voz de Donnie era baja, temeroso de que provocar a Dante pudiera costarle la vida. ¿Estás sugiriendo que no debería proteger a mi familia? ¿Por qué? La mirada de Dante inmovilizó a Donnie en su lugar. Apenas entiendes a los enemigos que rodean a mi familia, todos tratando de hundir sus garras en un pedazo de nuestro pastel. No me digas que no garantice la seguridad de mi familia. Intentaron quitarle la vida a mi padre. A cambio, tomaré algo importante de ellos. 2. Aunque Dante hablaba con convicción, se creía misericordioso, al menos por ahora. Pero enviar a esos hombres a vigilar a tu padre llama demasiado la atención, argumentó Donnie. Su papel de sheriff le obligaba a razonar con Dante, que estaba claramente hirviendo de rabia. ¿Esos hombres? Son contratistas privados, bajo mis órdenes y dentro de la ley. ¿Qué? Donnie quedó atónito por la revelación. Dije que esos hombres trabajan para mí. Están autorizados a llevar ese armamento, así que no tienes nada de qué preocuparte, dijo Dante con calma. Miró a Caice, que estaba de pie en la distancia, y su expresión transmitía todo lo que quería decir. Entonces supongo que está bien, cedió Donnie. Mis hombres serán discretos en su protección. No soy tan tonto como para llamar la atención innecesariamente. Sí, eso sería lo ideal. Toma el dinero, paga a tus oficiales y deja claro quién es su jefe a partir de ahora. Cualquier cosa importante que involucre a mi familia debe ser reportada de inmediato. Si descubro que me estás mintiendo, prepárate para las consecuencias. Mientras Dante se alejaba, Donnie miró el maletín negro en sus manos, murmurando: un trato con el diablo, y... Caice se acercó a Dante. No quiere ir a un hospital. Le dije que es lo que quieres, pero no tiene intención de dejar un rastro de papel. Vete a casa. Yo me encargaré de ello, respondió Dante, encontrándose con la mirada de su hermano. ¿Quién atacó a papá? Los que quieren un pedazo del rancho. Pero esa no es tu preocupación en este momento. Como ya no estás con la familia, aléjate de esto. Me encargaré de todo yo mismo. Dante no tenía paciencia para las preguntas o quejas de su hermano. Caice echó un vistazo a los hombres armados que estaban cerca. Su posición y comportamiento sugerían que eran exmilitares. ¿Vas a usarlos? Es demasiado para ellos. Esto requiere algo peor que una violación, dijo Dante, sacudiendo la cabeza mientras le entregaba a Caice las llaves de la camioneta para que se fuera. ¿Qué vas a hacer? ¿No es obvio? Protege a mi familia. Caice se volvió hacia William y le preguntó: ¿fue esto un intento de asesinato? Paradise Valley es una empresa de desarrollo inmobiliario con sede en California. Dan Jenkins supervisa las operaciones de Bozeman. Sus miras están puestas en el rancho Dutton de Yellowstone, con la intención de adquirir el terreno para construir condominios, explicó William. Hizo una pausa antes de continuar. Dado que se han encontrado con numerosos obstáculos tratando de adquirir Yellowstone, especialmente con John Dutton negándose a renunciar a sus tierras, ahora lo quieren fuera del camino. Eso es, por supuesto, nos encargaremos de ello. No tienes que preocuparte. No necesito ir a un maldito hospital. Estoy bien, por el amor de Dios.
John, con el rostro medio cubierto de sangre, intentaba salir de la ambulancia tan pronto como recibió tratamiento médico de emergencia. Sin embargo, los paramédicos, siguiendo instrucciones estrictas, no lo dejaron salir. Tuvo que ir a un hospital para que le hicieran un chequeo de cuerpo completo. Papá, tienes que dejar que los médicos te examinen, dijo Dante, que se había calmado un poco. John no miró a su hijo y respondió: sé cómo me siento y estoy bien. No voy a ir a un maldito hospital, así que no discutiré contigo al respecto. Yo me encargaré de todo. Las palabras de Dante tenían un significado que su padre no entendió del todo. Por cierto, ¿cómo te enteraste? John no tenía idea de cómo su hijo se había enterado del accidente. Su plan original era no contarle a nadie, especialmente sobre lo que sospechaba que era un intento de asesinato. Ahora que Dante estaba aquí, las cosas se estaban complicando. Estaba con mi hermano cuando escuchamos un informe en la radio de la policía que usamos para emergencias, así que vinimos a ayudar. No te puedes imaginar mi sorpresa cuando me di cuenta de que estabas en el centro de este accidente. Eres un terrible mentiroso, maldita sea. Juan trató de ponerse de pie, pero las manos de Dante le sujetaron firmemente los hombros. Papá, nunca te he pedido nada. Ni cuando era niño, ni nunca. Nunca te exigí nada. Mirando a su padre a los ojos, Dante continuó con un tono sombrío. Pero esta vez, te pido que vayas al hospital y te hagas un chequeo de cuerpo completo. No es solo para ver si tienes lesiones internas. Es para asegurarte de que realmente estás bien. No me pasa nada. No te voy a dejar ir. No quiero arrepentirme de este momento por el resto de mi vida si te pasa algo y podría haberlo evitado, dijo Dante con firmeza. No ir al hospital no era una opción. Bien, está bien, Dante miró a Cocodrilo, que estaba de pie a su lado, y dijo: ocúpate de todo. Estaré listo. Confiado en que las cosas se arreglarían, Dante se subió a la ambulancia y se dirigió al hospital. Su preocupación inicial era asegurar la salud de su padre antes de ocuparse de cualquier otra cosa. Después, visitaría al hombre que se había atrevido a intensificar esta lucha de poder. Las cosas habían cambiado. A partir de este momento, Dante se centraría en eliminar la empresa que había estado tratando de apoderarse de las tierras de su familia. Inicialmente, pensó que era innecesario esforzarse en desmantelar una empresa que ya estaba perdiendo en los tribunales. Pero ahora, su perspectiva había cambiado. Para eliminar las molestias, uno tenía que lidiar con ellas tanto legal como ilegalmente. Dado que esta compañía se negaba a aceptar un no por respuesta, les hacía recordar exactamente con quién se estaban metiendo. Y, en una habitación oscura, donde solo se escuchaba el sonido de la respiración de una sola persona, reinaba el silencio. Después de unos minutos, una llamada telefónica rompió el silencio, interrumpiendo las respiraciones deliberadas. ¿Lo saben? Ellos lo saben. ¿Cuál es la situación ahora? Si lo saben, deberías irte de Montana lo antes posible. Si te encuentran, te matarán, y los asesinos que contrataste para protegerte no serán suficientes para salvarte la vida. Dan Jenkins, sentado en la habitación oscura, terminó la llamada, miró fijamente la chimenea encendida y murmuró: mi maldita suerte, explosión. 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 Una serie de disparos resonaron afuera. En un instante, fue como si el infierno se hubiera desatado, dejando a Dan completamente petrificado. Minutos después, los asesinos que había contratado para su protección estaban muertos, cada uno con una bala en la cabeza. Solo entonces entró en la habitación una figura con un traje negro, seguida de varias siluetas. Es una noche ajetreada. No pensé que llegarías aquí tan pronto, Dante. Dan vio a Dante entrar con calma, pasando por encima de los cuerpos sin vida esparcidos por el suelo, y tomar asiento frente a él. Ya que no lograste matar a mi padre, deberías haber sido más inteligente. Ahora te voy a matar peor que un perro y luego te voy a quemar, dijo Dante. Había pensado mucho en esto mientras estaba en el hospital con su padre y suspiró. Matar no es mi método preferido, pero ahora entiendo la necesidad de apretar el gatillo cuando llegue el momento. Los pensamientos de Dan cambiaron ligeramente y se aclaró la garganta, fingiendo no tener miedo. Si me matas, la empresa que está detrás de mí enviará a otra persona para que se lleve todo lo que posee tu familia. Sé que no puedo matarlos a todos. El mundo no funciona así. Pero lo que puedo hacer es detenerte, marcar el rancho y asegurarme de que personas como tú no se lleven lo que mi familia ha construido durante generaciones. Dante estaba enojado porque este hombre le había forzado la mano. Matarte sería un desperdicio, pero podría hacer que tus hijas paguen el precio. No te atrevas a tocar a mi familia. La compostura de Dan se rompió en el momento en que se mencionó a sus hijos. No te lo pensaste dos veces antes de ir a por la mía.
¿Por qué no debería matar a toda tu familia, que está viajando convenientemente en este momento? Dante sonrió levemente. Pero hay una manera de hacer las paces. No haré nada de lo que me pidas. Dante se quedó en silencio, sonrió levemente y murmuró, entonces eres inútil para mí. Explosión. Una bala atravesó la frente de Dan, dejándolo en silencio sin más pensamientos que considerar. Ese no era el plan, señor, murmuró Crocodile, mirando el cadáver de Dan. Dante dejó el arma a un lado y respondió con calma. Sí, pero vi en sus ojos el deseo de intentarlo de nuevo. Es mejor borrarlo. Su mujer me venderá las acciones que tiene en esta tierra, y nosotros trataremos de comprar el resto. ¿Cómo encubrimos esto? Un incendio provocado. Limpia todo. Dante sabía que esto no sería difícil. Matar a un anciano que apenas entendía con quién estaba tratando no fue una jugada brillante. Lo que le preocupaba era que su padre comenzara a hacer conexiones sobre esta muerte repentina. Pero una cosa era cierta, Dante cumplió sus promesas. Al día siguiente, Dante caminó lentamente a lo largo de la rama norte del río en el rancho de Caice, escudriñando el agua en busca de señales de truchas. Esa mañana, había llevado varias provisiones a la cabaña restaurada. El oso grizzly albino seguía desaparecido, pero el cuenco junto al sofá estaba vacío y toda la comida que había dejado allí se había consumido. Tras una inspección más cercana, notó unas gotas de agua en el borde del cuenco y algunos pelos blancos que se mecían con el viento. Todos los cultivos del jardín habían brotado a los pocos días de haber sido plantados. Después de regarlos, Dante entró en la cabaña y planeó organizar la sala de aparejos de pesca. Aunque la mayoría de las cañas de pescar dejadas por el propietario anterior estaban muy dañadas, algunas piezas aún se podían salvar, como la caña de mosca de 9 pies que ahora sostenía en sus manos, que estaba casi intacta. Dante se había vuelto adicto a la pesca y llevó la caña al río para probar suerte. El arroyo cercano era poco profundo, de poco más de medio metro de profundidad, y tan claro que Dante podía ver cada roca en el fondo. ¡Ay! Los ojos de Dante se clavaron en una roca junto al río. Parecía haber algo oscuro a su lado. Tras una inspección más cercana, notó que algo se balanceaba suavemente en el agua. La forma triangular en un extremo revelaba su verdadera identidad. Una cola. La trucha era más grande que cualquiera que hubiera encontrado esa mañana, y solo la vista de su tamaño lo llenó de emoción y una pizca de pánico. Los peces grandes siempre eran motivo de problemas. Dante estaba a unos cientos de metros de distancia, acercándose cautelosamente a lo largo de la orilla, moviéndose tan sigilosamente como un depredador. Había dos posibilidades. O la trucha mordía el anzuelo, o desaparecía sin dejar rastro. No había una tercera opción. Dante encontró un lugar en la orilla lo suficientemente cerca como para lanzar su línea sin alarmar a los peces. La sombra seguía allí, la enorme forma justo delante de él, una captura que no podía permitirse perder. El ángulo de la orilla no era el ideal y era más adecuado para los pescadores zurdos, pero Dante no estaba dispuesto a rendirse. A los peces no les gustaban las sombras, que les recordaban a los depredadores, por lo que Dante tenía que tener cuidado. No estaba lejos de las truchas y necesitaba medir la distancia con precisión. El viento no había cesado. Había una abertura entre las ramas detrás de él para su lance trasero. No era muy hábil en el lanzamiento a corta distancia y lamentaba no haber practicado antes. La trucha era muy activa y podría haber aceptado el cebo si el lance era bueno. Dante preparó una configuración de doble anzuelo esta vez, con una tolva en la parte superior y una ninfa en la parte inferior. Después de estabilizar su respiración, dobló ligeramente la caña de mosca en su mano. La punta de la caña se flexionó y la línea trazó un elegante arco en el aire. Se trataba de un lance de manual. Levantar la caña hacia atrás, mantener la muñeca firme y extender el brazo mientras el hilo de pescar se desplegaba detrás de él. El balanceo de la línea impulsaba a la mosca, que bailaba con gracia por el aire. Hubo una breve pausa. Dante esperó hasta que el hilo de pescar estuviera completamente enderezado y la punta de la caña apuntara ligeramente hacia arriba antes de empujar la caña hacia adelante de repente. El hilo de pescar surcaba el aire, deslizándose suavemente por el río como una cinta plateada, brillando a la luz de la mañana. La mosca aterrizó suavemente en el agua, apenas causando una onda, como si un insecto desprevenido hubiera caído dentro. Un poco torcida, las ondas del río empujaron suavemente a la mosca más profundamente, y la enorme sombra la ignoró, de repente se dio la vuelta y nadó en la dirección opuesta. Estaba asustada. Dante se sintió decepcionado y estaba a punto de enrollar la fila para intentarlo de nuevo. Pero se acercaron pasos y se congeló al instante. ¿Pescar tan temprano en la mañana? Dante no necesitó darse la vuelta para saber que era su hermano Caice, que no le había hablado desde el día anterior sobre la condición de su padre.
Estaba disfrutando de este lugar antes de que te mudes con tu familia. Dante actuó con indiferencia, como si no hubiera matado a un hombre que amenazaba a Juan hacía menos de 10 horas. Escuché sobre el incendio. Dante sonrió levemente y preguntó: ¿no fue solo un accidente? Bastante conveniente, ¿no crees? Puedes pensar lo que quieras, hermano, pero entre tú y yo, ambos sabemos lo que nuestra familia hace a sus enemigos. Vamos, no me mires así. Los dos sabemos que los cuerpos enterrados en esa montaña superan en número a lo que podemos contar. Las palabras de Dante fueron planas. Había sido pasivo como sus enemigos, y casi le había costado la vida a su padre. Al menos ahora comprendía que algunas amenazas debían ser eliminadas de raíz antes de que pudieran perseguir a su familia. Todos los recuerdos de su infancia eran nítidos. Sabía lo que sus hermanos mayores le habían ocultado, por lo que entre él y ellos, no había una gran brecha de impureza. Eres mi hermano, Caice, el único al que nunca le he guardado secretos. Desde que era un niño, he visto a nuestra familia desmoronarse en 1000 pedazos. Mi único sueño era tener una comida en la que no tuviéramos que levantarnos de la mesa después de 5 minutos, pero ese sueño era solo eso. Dante hizo una pausa antes de continuar. Ahora que soy mayor, entiendo cosas nuevas. Incluso si no puedo resolver los problemas internos de nuestra familia, al menos puedo protegerlos. Sí, pero nadie te lo pidió, y estoy seguro de que si nuestro padre se entera, te dirá lo mismo. Caice ya no podía mirar a su hermano menor de la misma manera. Ahora, vio a un asesino, a un criminal, y en parte era su culpa. Eso no importa. Lo que importa es que la familia es lo primero. Espero que tú también lo entiendas y decidas darle a nuestro padre una segunda oportunidad para arreglar las cosas contigo. No lleves ese peso a la tumba, recuérdalo. Todavía puedes escapar. ¿Y a dónde quieres que vaya? Mi familia está en Montana. Yo no abandono a los míos, dijo Dante mientras le entregaba a Caice un cubo de truchas que había pescado antes y caminaba hacia su camión. Olvida todo lo que dije. Será mejor que te vayas con tu nueva familia y yo me encargaré de la mía. Caice se quedó en silencio, pensativa. No había duda en su mente de que Dante había matado a Dan Jenkins, quien había sido declarado muerto en el incendio. Si su hermano estaba involucrado, solo podía esperar que nadie se enterara. Caice no era exactamente el hermano que le daba consejos de vida de Dante. Había enterrado a más personas de las que podía recordar, así que no era mejor que él. Al mediodía del día siguiente, Dante condujo a casa tranquilamente, llevando las grandes truchas que había capturado antes de que llegara su hermano Caice. La tierra es tan vasta y escasamente poblada, lo que se siente como una verdadera lástima en momentos como este. Normalmente, cuando alguien atrapa algo impresionante, quiere presumirlo. Pero aquí, no había mucha gente para admirar una trucha. Es por eso que Dante se desvió a un granero donde Joy y Lee sudaban profusamente mientras continuaban reparando el techo. Sosteniendo con orgullo el gran pez en su mano, Dante lo sacudió con una sonrisa y gritó: ¿Cómo va tu día? Cuando ninguno de los dos respondió, levantó las cejas y preguntó sin rodeos: ¿nadie me va a felicitar por atrapar a esta belleza? Lee lo miró y respondió perezosamente: ¿qué? ¿Te pasas las mañanas pescando ahora? Si se pone tanta energía en arreglar este cobertizo como en la pesca, el techo se habría hecho hace mucho tiempo. Vamos, hermano, todos sabemos que te encanta la trucha a la parrilla. Mira el tamaño de este pez. Si hubiera estado ayudando con el granero, no podrías disfrutar de algo como esto. ¿Has cogido solo uno? Al resto de nosotros, los vaqueros, también nos gustaría un poco de pescado a la parrilla, dijo Lloyd en nombre de los demás. Lee se volvió hacia Lloyd y le dijo: no los felicites por esto. Apenas trabaja, así que no dejes que se sienta orgulloso de ello. ¿Debería recordarte lo que estaba haciendo a su edad? No, dejémoslo así. Lee suspiró, le entregó un martillo a Dante y dijo: ¿qué tal si te quedas aquí y trabajas con nosotros el resto del día? Sería fantástico. Dante agitó la mano con desdén. Eso no está en el programa de hoy. Estoy ocupado, necesito tomarme algunas fotos con este pez y ocuparme de algunas cosas con Jamie. Oh, eso es una pena. Pero yo te ayudaré a mover el ganado a la parte más alejada del rancho para que paste. ¿No suena bien? Dante revisó su teléfono y, después de encontrar algo divertido, preguntó: ¿pueden nuestras vacas hacer esto? Les mostró un vídeo en el que una vaca saltó una valla y salió corriendo. Menos mal que las vacas de nuestro rancho no han aprendido ese truco, dijo Dante con una sonrisa. Si lo hubieran hecho, habrían escapado hace mucho tiempo. Las vacas que se escapan generalmente no tienen tanto espacio como las nuestras aquí. Eso no sucederá, tenemos la configuración perfecta para la cantidad de ganado que manejamos, dijo Lee, deteniéndose para echar un vistazo al extraño vídeo que mostraba su hermano.
Dante asintió levemente, reconociendo el punto de Lee, pero agregó. Todavía no hemos instalado cámaras en las áreas exteriores del rancho. Solo hemos cubierto los más cercanos, así que espero que no hayas elegido el lugar más lejano para pastar. Elegimos la zona más alejada. La hierba es abundante allí, dijo Lloyd mientras continuaba clavando clavos en la madera. ¿Es una buena idea? Últimamente, parece que aquellos que quieren arruinarnos se están volviendo más activos. Sería un dolor de cabeza si intentaran algo contra nosotros. Dante estaba preocupado. Sus agentes privados habían estado más activos que de costumbre y esperaba evitar cualquier sorpresa. A pesar de que había aumentado la seguridad, sabía que los problemas podían surgir en los momentos más inoportunos. Lee, consciente de lo que le había sucedido a su padre recientemente, dijo. Lo tenemos bajo control. Nadie se atrevería a meterse con nosotros abiertamente. No estaría tan seguro, añadió Lloyd con una sonrisa irónica. Muchos hombres tontos con grandes egos han tratado de demostrar lo contrario, y he enterrado a muchos de ellos en esta tierra. Dante admitió para sí mismo que Lloyd tenía razón. Después de discutir un poco más los eventos recientes, se fue. John había ido a comprar más grano, mientras que Lee planeaba seguir vigilando el ganado para seleccionar cuáles vender. La carne de ganado siguió siendo la principal fuente de ingresos del rancho hasta que llegó Dante, y a pesar de sus innovaciones, algunas tradiciones no cambiaron. Mientras Dante caminaba de regreso a la cabaña principal, vestido con el traje de vaquero que Beto había preparado para que se mezclara en el rancho, encontró a su hermano Jamie sentado en un banco afuera. ¿Ha sido un buen día? Preguntó Dante, dejando una pesada nevera llena de unos cuantos peces más. Jamie miró a Dante y dijo. Gané el caso para nuestra familia como siempre, pero si las cosas siguen así, no estoy seguro de poder seguir protegiendo esta tierra para papá. Dante sabía que Jamie salvaguardaba los intereses de la familia a través de batallas legales, esenciales para mantener las garras de las corporaciones alejadas de la tierra de Yellowstone. Bueno, felicidades, hermano. ¿Hay algún regalo que te gustaría? Ahora que estás ganando el dinero que necesitamos para evitar vender tierras, me pregunto cómo lograste todo eso en solo 2 años fuera de casa. No suerte, por supuesto. Es más habilidad que otra cosa. Dante se metió la mano en el bolsillo, sacó una tarjeta y se la entregó a Jamie. Ve a esta sastrería, te harán unos trajes excelentes gratis. ¿Uno aquí en Montana? Jamie estudió la tarjeta, preguntándose qué clase de sastrería era. Fabrican los mejores trajes del mundo. Te tratarán bien. Dante no mencionó que la tienda era suya, pero quería darle a su brillante hermano un regalo significativo, y los mejores trajes provenían de su sastre. Al día siguiente, a primera hora de la mañana. Dante conducía un vehículo todoterreno y lo estacionó en el desierto, observando el ganado que pastaba no muy lejos. Más de 500 reses pertenecientes a ganaderos adinerados se movían por la llanura al unísono, creando un espectáculo impresionante mientras el polvo se elevaba hacia el cielo mientras corrían hacia el corral. Los caballos y los vehículos todoterreno se alineaban, siguiéndolos de cerca. El ganado experimentado maniobró a través de la manada, aparentemente planeando cómo deshacerse de estos molestos perseguidores. Efectivamente, una vaca mayor de repente se separó del grupo y pasó junto al auto de Dante, lo cual fue increíblemente emocionante. Lloyd lo siguió de cerca en su camioneta Dodge blanca, con el motor rugiendo mientras perseguía al objetivo que escapaba. Dante pensó por un momento antes de seguirlo también. Cuando el viejo toro se detuvo, aparentemente calculando sus posibilidades de escapar corriendo hacia el otro lado del pasto, varios vaqueros se acercaron para llevar al rebelde de regreso a la manada. El toro agitó su cola en una postura amenazante, dando unos pasos arrogantes hacia los vaqueros. ¿Por qué estamos moviendo este ganado en la dirección opuesta a la ubicación que habíamos elegido originalmente? Preguntó Dante a su hermano Lee, que acababa de terminar una llamada telefónica. Lee le dio a Dante una breve mirada y explicó. Muchos ganaderos han informado que han perdido su ganado cuando lo trasladaron a pastar, todos cerca de la reserva india de Broken Rock. ¿Los tienen? Dante sospechaba que el nuevo gobernador de la reserva podría estar tratando de hacer las cosas de manera diferente. Probablemente. No es de extrañar que todavía exista resentimiento entre las comunidades, especialmente cuando estamos tan cerca pero todavía tan divididos, respondió Lee, sabiendo que las cosas no serían sencillas esta vez. John, su padre, se enfrentó al jefe de Broken Rock, Thomas Rainwater, quien, como su primer acto después de llegar al poder, atacó a los rancheros de Montana fuera de la reserva. Por supuesto, Dante aún no estaba al tanto de la reserva ni de todos los problemas que traería a su familia. Por ahora, solo sabía lo que Lee le había dicho. Lee era el más conocedor de los problemas del rancho, ya que siempre estaba al lado de John.
Además, como agente de ganado, era su deber mantener la seguridad de todos los ranchos de Montana, pero la reserva era un límite que no podía cruzar. Allí las cosas funcionaban de otra manera, con su propio sistema de gobierno. Es por eso que surgiría tensión si el nuevo gobernador del Coto quería cambiar las reglas esta vez. Iré contigo, ofreció Dante, pensando que su hermano podría necesitar ayuda extra. Le explicó en detalle. Esta vez no. Las cosas se complicarán más que una simple discusión tranquila. ¿Me subestimas? Estoy tratando de cuidarte. Dante sonrió levemente y dijo. Entonces no hay problema si voy contigo. Estoy seguro de que podrás cuidarme, incluso si estoy allí. Está bien, como quieras, respondió Lee, consciente de que su hermano Dante era ahora un hombre que no necesitaba niñera. Los Dutton, desde una edad temprana, entendieron lo que estaban haciendo y por qué. Ahora que Dante había expresado interés en ayudar con el rancho, Lee no lo excluiría y, como buen hermano, le enseñaría cómo se hacían las cosas. ¿Tienes un arma? Tengo más que eso. Si necesitas mano de obra, hay un equipo de seguridad privada que trabaja para nuestra empresa, dijo Dante con una leve sonrisa, mirándola ahora. Lee lo miró con curiosidad y preguntó. ¿Seguridad privada? Fuerza Centinela. Aunque tiene dos funciones, su participación principal es en el negocio familiar en lo que respecta al transporte de materias primas. Dante vaciló, preguntándose si debería ser menos descuidado a la hora de revelar cosas a su familia. Lee luego preguntó en un tono más serio. ¿Dónde estabas anoche? ¿De qué estás hablando? Dante frunció el ceño. Algo había cambiado definitivamente, ya que nunca solían hacerle esas preguntas. ¿Qué ha cambiado? Bueno, nuestro padre mencionó que le preocupa dónde desapareces todas las noches, dijo Lee, rascándose la barbilla y evitando la mirada de Dante. ¿Está preocupado por algo? Solo tu seguridad. Eso es una tontería. ¿Qué? Lee se volvió para mirar a su hermano, sorprendido por su reacción. Si fuera un idiota, me creería todas esas tonterías. Supongo que a nuestro padre le preocupa que yo haya hecho algo tonto, dijo Dante, sosteniendo su teléfono móvil distraídamente. Pero como no sabe preguntar, te envió a averiguar si estoy ocultando algo. Dante hizo una pausa y continuó. No tienes que preocuparte. Si alguna vez hago algo estúpido, te invitaría a ser parte de ello. Lee se limitó a sonreír ante los comentarios de su hermano. Dante siempre daba la impresión de llevar una máscara cuando hablaba, ocultando algo que no quería que se descubriera fácilmente. Este sentimiento se hizo más fuerte a medida que pasaban los días y hablaban. Las sutiles insinuaciones de Dante sugerían que estaba ocultando algo grande. Recientemente, John le había preguntado a Lee si Dante había estado involucrado en algo el día de su accidente. Mientras investigaba, Lee descubrió que el lugar del accidente de su padre era la misma área donde la compañía que intentaba tomar las tierras de su familia estaba construyendo infraestructura. Aquí nadie era ingenuo. El accidente fue demasiado conveniente para la compañía que quería que sus tierras obtuvieran una ventaja. Sin John, al gobernador de Montana no le quedarían muchas razones para proteger los territorios de Yellowstone. Sabiendo quién era Dante, Lee sospechó que también había descubierto esta conexión. Y con la reciente muerte de Dan, todo apuntaba a que Dante estaba haciendo algo imprudente. Necesitas una coartada. Un largo silencio llenó el camión antes de que Dante preguntara. ¿Una coartada? En caso de que la policía venga a hacer preguntas. ¿Estás bromeando? Dante miró a su hermano, que se había quedado callado, y dijo. Lo último que necesitaría es la ayuda de mi familia si realmente estoy en problemas. Dejemos de hablar de esto. Me está poniendo de mal humor. Bien por mí, respondió Lee, sintiéndose igualmente incómodo al interrogar a su hermano sobre asuntos tan delicados. Hiciera lo que hiciera Dante, Lee sabía que no era tan tonto como para cometer errores que lo metieran en problemas. Una vez que el ganado fue trasladado lejos de la reserva indígena, ambos hermanos regresaron a casa para prepararse para la búsqueda del ganado callejero reportado como desaparecido durante toda la mañana. Los agentes ganaderos se prepararon para unirse a Lee en la búsqueda del ganado perdido. Así que eso se trata, ¿eh? Sí, envía a unos 6 agentes más para apoyar a mi hermano y protegerlo en secreto. Dante estaba en medio de un cambio cuando recibió una llamada de William, quien le informó sobre algunas cosas que no sabía sobre la situación. En solo unas horas, se enteró de que había mucha actividad en el Painted Horse Casino Hotel para celebrar el hecho de que Thomas Rainwater se había convertido en el nuevo presidente de la reserva Broken Rock. El presidente recibía a la senadora Huntington, que acababa de recorrer la reserva y estaba a punto de hablar de sus experiencias con Rainwater.
Nada significativo, pero la parte interesante llegó cuando Dante entendió el resentimiento de Thomas Rainwater hacia la política nacional, específicamente la idea de que los nativos americanos tenían que dejar de ser nativos si querían una vida mejor. El senador Huntington parecía dispuesto a cambiar esta política, pero según Rainwater, dependía de los propios nativos americanos reclamar lo que merecían. Dejó en claro que tenían la intención de recuperar lo que era suyo y esperaba que ella los ayudara a gastar su dinero sabiamente. Dante también descubrió que el robo de ganado no había salido según lo planeado. Se había cortado una cantidad significativa de alambre de púas y parte del ganado pastaba en las tierras de la reserva. Es por eso que la mayor parte del ganado había sido trasladado a un área completamente diferente, y se estaban realizando esfuerzos para recuperar el ganado perdido. Vestido con un atuendo preparado por Beth, Dante llevaba una chaqueta negra sobre camisas de manga larga. Incluso lucía un sombrero negro con una larga pluma en la espalda. No se olvidó de llevar su pistola registrada, que había obtenido gracias a Donnie. También trajo un rifle, por si las cosas se ponían más interesantes. En circunstancias normales, Dante no se involucraría en el trabajo de su hermano como agente de ganado, pero necesitaban manos adicionales y quería mantener a su familia a salvo. En comparación con sus otros hermanos, Lee era más irascible y resentía profundamente a cualquiera que intentara meterse con su familia, como era el caso ahora. La tensión era palpable, y estaba claro que necesitarían algo más que unas pocas manos armadas para resolverla. No es necesario que te involucres. Quédate detrás de mí y no pasará nada. Lee no sabía cómo expresar su preocupación por Dante, pero esperaba que su hermano lo entendiera. Confía en mí, hermano. Soy un tipo pasivo. Dante se subió al camión, seguido por otros agentes ganaderos que se dirigían a encontrarse con los ganaderos cuyo ganado había desaparecido. Detrás de ellos, otro camión con agentes bajo las órdenes de Dante los seguía como respaldo. ¿Hacia dónde vamos? Hasta la frontera con el resguardo indio. No hay ningún otro lugar al que el ganado pudiera haber ido. Lee sintió que la gente de la reserva estaba buscando problemas. No estaba de humor para soportarlos, especialmente a los dueños de los ranchos a los que les habían robado el ganado. Dante miró a su hermano y a los otros agentes, sintiendo que la situación era mucho más tensa que un simple malentendido. Esto se está poniendo interesante. No esperaba que las cosas se complicaran tanto como agente ganadero, pero ahora estaba presenciando lo inesperado. Durante algún tiempo, muchos ganaderos habían rastreado el ganado perdido, y todas las señales apuntaban a la reserva. Todos los vehículos, todoterrenos y cuatriciclos, se dirigían en esa dirección a toda velocidad. Los Dutton eran una familia que había pasado más de un siglo y medio acumulando tierras en Yellowstone, defendiéndolas tanto por medios legales como ilegales. Dante sabía que había personas en la reserva que los odiaban y, aparentemente, alguien con poder había llegado para causar problemas. Cuando llegaron al lugar, los vaqueros se habían reunido, incluido el presidente de la Asociación de Ganadería, Emmett Walsh, quien irradiaba furia desde el momento en que llegaron. A lo lejos, podían ver el ganado que se había extraviado de los ranchos cercanos, pastando al otro lado de una cerca claramente cortada. Además, los individuos armados al otro lado de la valla obviamente no estaban allí con buenas intenciones. Estos bastardos quieren jugar con fuego. Quiero que me devuelvan ese ganado, o moriré aquí luchando contra estos imbéciles, se enfureció Emmett Walsh, dando un paso al frente para asegurarse de que le impidieran hacer algo imprudente. No nos dejan recuperar nuestro ganado. Bastardos, hasta cortaron el alambre de púas. Emmett Walsh, montado en su caballo, se acercó y gritó. Esa es nuestra propiedad. No puedo escucharte. Acércate un poco más, se burló uno de los hombres armados, claramente de ascendencia nativa, Emmett, quien estaba lívido. Dante observó esto con una leve sonrisa y murmuró, las cosas definitivamente no terminarán bien aquí. Sí, estoy de acuerdo. Cuando Emmett escuchó los comentarios del hombre, lo miró y preguntó, ¿crees que no me atrevería? No deberías, pero invadir nuestra tierra está en tu sangre. Como hombre de sangre caliente, Emmett Walsh no pudo resistir la provocación. Desmontó y cruzó la valla cortada. Ya he tenido suficiente de ti, pero en ese momento, Robert, el cuñado de Caice, dio un paso adelante y derribó a Emmett antes de que pudiera alcanzar al hombre que no había dejado de hacer comentarios insultantes desde su llegada. Esta fue la gota que colmó el vaso. Tanto los agentes ganaderos como los hombres de la reserva levantaron sus rifles, apuntándose unos a otros. Cuando ese ganado entró en nuestra tierra, se convirtió en nuestro para hacer con él lo que quisiéramos, le susurró Robert al caído Emmett. Que había estado detrás, dio un paso adelante con su rifle, cruzó la valla y apuntó a la cabeza de Robert, advirtiendo.
Si pasa algo ahora, serás el primero en enfrentarte a las consecuencias. No, 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 hermanito, espera un segundo. Dante se acercó a Lee, deteniéndolo. Mirando a Robert, dijo. Según tu lógica, si tu madre pisara nuestra tierra, podríamos hacer lo que quisiéramos con ella. ¿En qué se diferencia de nuestro ganado? Uno hijo de puta, Robert quería agarrar su rifle para dispararle a Dante, pero Lee, atónito por los comentarios de Dante, levantó su rifle, listo para volarle la cabeza a este extremista. Ahí está esa mirada asesina, Dante negó con la cabeza, sin apartar los ojos de Robert. Luego dijo. Ya estás muerto. Simplemente aún no lo sabes. Usar a mi hermano de esta manera es absolutamente imperdonable. Es probable que Kaize ni siquiera sepa que te ocupas del ganado robado. Robert sonrió levemente y murmuró, ¿crees que te tengo miedo? Pero antes de que pudiera continuar, Dante lo ignoró y ayudó a Emmet a ponerse de pie. Estoy seguro de que este hombre te habría golpeado hasta convertirte en pulpa a tu edad. No pienses ni por un segundo que te tenemos miedo. Nadie le tiene miedo a un ex soldado con problemas de ira. Sin embargo, antes de que Dante pudiera decirle una palabra más, el helicóptero que transportaba a su padre de una reunión se acercó y comenzó a descender. Salvado por la campana. Créeme, no odio a los nativos americanos, pero te has ganado el primer lugar por mucho, dijo Dante, mirando a Robert, quien solo sonrió. Cuando el helicóptero aterrizó, Dante, que había sido regañado por su hermano Lee, miró a su padre, que se acercaba para calmar la conmoción. Has convertido esto en un desastre, dijo John mientras caminaba hacia un anciano sentado en la parte trasera de una camioneta. Fue así cuando llegamos aquí. Lee trató de evitar las críticas de su padre, pero fue reprendido de todos modos, a pesar de no hacer nada malo. Dante lanzó una mirada de reojo a su hermano y dijo, nuestro padre, el incomprendido. Deja de empeorar las cosas. No me digas que ese indio enojado te asustó. Lee sonrió levemente y respondió, no pelearé con él. Te lo dije, sé cuando estás tramando algo, como aquella vez que me hiciste pelear con Jamie, Kaize y Beth. Dante recordaba vívidamente esas escenas. Los recuerdos quedaron grabados en su mente como una segunda piel. Por eso siempre dio prioridad a la familia, sin importar los riesgos a los que se enfrentaba. ¿Cambiarán las cosas aquí? Preguntó Dante, observando a los rancheros discutir a lo lejos. Ahora que John había llegado, era seguro que las cosas se calmarían. Al menos, eso es lo que suponían, creyendo que era lo correcto. Una cosa es segura. Nos llevaremos el ganado esta noche, y les costará caro si quieren conservarlo, dijo Lee, claramente molesto. Vamos. Saquen a todos, llamó John, al regresar de una conversación con el hombre que también resultó ser el suegro de su hijo. Sin duda, los lazos familiares y los conflictos se entrelazaban en este lugar, especialmente donde las complicaciones eran más comunes de lo que uno podría imaginar. Al caer la noche, todos los agentes ganaderos se reunieron para recuperar el ganado. Esta vez, Dante no estaba invitado, pero ¿cómo iba a perderse una operación tan importante en la que su familia podría estar en peligro? Tendría que estar loco para no unirse. Ya tenemos a los hombres listos, dijo Cocodrilo mientras seguía a Dante hasta una cabaña en uno de sus numerosos ranchos. Dante asintió y respondió. Entra y prepara 2 cafés. Tenemos un largo camino por delante. Mientras Crocodile entraba en la casa, Dante se dirigió al sótano para recoger más armas. En circunstancias normales, no serían necesarios preparativos tan extensos. Pero ahora, con más políticos poniéndose del lado de los numerosos enemigos de su familia, aprovecharían cualquier oportunidad para usar el sistema en su contra, involucrando a la policía si fuera necesario. Unas pocas llamadas telefónicas podrían meter a Dante en serios problemas, por lo que consideró poner a su hermano Jamie en la política. Volviendo a sus preparativos, Dante necesitaba armas imposibles de rastrear. Como traficante de armas, conocía el sistema a la perfección, y a menudo utilizaba armas de fuego registradas en otros estados para hacer imposible el seguimiento. Para alguien como Dante, la mejor manera de eliminar una amenaza era con un arma confiable. ¿Y qué mejor opción que su rifle de francotirador SVLK-14S, una rara arma de fuego rusa de largo alcance? Rastrear sus orígenes requeriría prácticamente un milagro. Con balas hechas a medida, un arma como esta era ideal para eliminar objetivos sin que se dieran cuenta de que estaban en el punto de mira. Dante también empacó granadas de humo, pistolas y municiones adicionales, en caso de que las cosas se complicaran. Agarrando su rifle de francotirador, Dante se acercó a una vitrina que contenía una fila de balas especiales. Tomó 30 de ellos, los colocó en una bolsa y metió uno en el rifle con un solo tirón del cerrojo. Está bien, vamos a cazar a los malos, murmuró Dante con una amplia sonrisa. Decidiendo que 30 balas podrían no ser suficientes, empacó 50 más.
Esta meticulosa preparación reflejaba la cautela de Dante. Quería evitar cualquier situación peligrosa durante la misión. También trajo un rifle de francotirador extra para Crocodile, su nueva mano derecha. Tener un asistente siempre fue una ventaja, y Dante tenía la intención de hacer un buen uso de él. Al salir de la armería subterránea, Dante llevaba grandes bolsas, algunas más grandes que otras, en la espalda y en las manos. Crocodile ayudó inmediatamente a cargarlos en el auto. Del polvo venimos, y al polvo volveremos, murmuró Dante, cerrando la casa por completo para evitar cualquier entrada no autorizada. Y Reserva India de Broken Rock. A pesar de no haber sido invitado, Dante apareció cerca de la zona del enfrentamiento con algunos de sus soldados. Veremos esta noche si nuestro hermano elige el lado correcto de la familia o se queda indiferente, murmuró Dante, sosteniendo su rifle de francotirador y apuntando hacia los camiones ocultos en la oscuridad. Sabía que su hermano aparecería para reclamar el ganado para su territorio. Sin embargo, parecía que no eran los únicos con esa idea, ya que la gente de la reserva los estaba esperando. Se esperaba que Caice, que había estado involucrado en el control del ganado robado, comparecerá. Si no lo hiciera, Dante se sentiría profundamente decepcionado. Para Dante, nada era más importante que la familia, y esta creencia permanecería hasta su último aliento. Están llegando, dijo Crocodile, usando binoculares para detectar un convoy de camiones, motocicletas, vehículos todoterreno y jinetes que se acercaban. Desde la infancia, Dante había protegido a sus hermanos, incluso a Beth, que una vez estuvo a punto de perder la oportunidad de volver a tener hijos. Esta noche no fue diferente. Como antes, protegería a sus hermanos. El plan no era confrontar a los nativos americanos por el ganado. La misión era reclamarla sigilosamente sin su conocimiento. Pero los residentes de la reserva estaban preparados, incluso listos para acampar si era necesario para guardar el ganado. Esto le dio a Dante una idea clara de lo que sucedería a continuación. Se preparó para mantener a su familia, incluso si eso significaba disparar a la policía de la reserva. Cuando llegó el helicóptero que transportaba a su padre, Dante vio a un hombre a caballo que devolvía el ganado mientras otros se dispersaban, huyendo del fuerte viento que levantaba el helicóptero. Es Caice, jefe. Dante desvió su mira hacia el hombre de a caballo, su hermano, y sonrió levemente. Explosión. 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 De repente, los disparos rompieron el silencio. Los disparos iban dirigidos al helicóptero. Me encargaré personalmente a ese idiota, dijo Dante, apuntando a la figura que no podía ver claramente en la oscuridad, pero sabía que representaba un peligro. A medida que la situación se intensificaba, estallaron disparos en respuesta al ataque contra el helicóptero. Mientras tanto, el sonido de las sirenas ocultas de la policía llenaba el aire. ZZ, abortar. ZZ, obedece y aborta la misión. La voz de John llegó a través del intercomunicador. Dante mantuvo la calma, observando el desarrollo de los acontecimientos, y ordenó: no dejes que la policía avance. Repele su fuego con balas trazadoras. Explosión. 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 Los hombres de Dante abrieron fuego de represiva contra la policía que perseguía a los vaqueros. Mientras tanto, poco a poco recuperaron el ganado con la ayuda de Caice. Eventualmente, el ganado comenzó a moverse hacia su territorio controlado. Parece que se acabó. Dante, en silencio, sonrió levemente y murmuró: por la familia. Explosión. En ese momento, mientras apretaba el gatillo, una figura que apuntaba a su hermano le cayó al suelo. Todos traigan los vehículos. Vámonos ahora, dijo Dante con calma, entregando su rifle de francotirador a uno de sus hombres. Si quieres nuestro ganado, ven a buscarlo. Gritó Lee, todavía montado en su caballo, rezagado mientras el resto del grupo se retiraba con el ganado recuperado. Pero entonces, un disparo de un rifle de alto calibre rompió el silencio. Explosión. La bala no alcanzó por poco a Lee, y cuando notó la figura no muy lejos de su posición, ya se había desplomado en el suelo por el impacto. ¿Qué demonios? Lee estaba abrumado. Rápidamente desmontó y se acercó al hombre de la reserva que había recibido un disparo. Hermano, ¿estás bien? Caice se acercó desde la distancia, montado en su caballo. En ese momento, Lee no tenía idea de quién había disparado e inmediatamente asumió que era Caice. Pero cuando vio el cuerpo en el suelo, preguntó: ¿qué pasó? Alguien disparó. Al mismo tiempo, se acercó un convoy de vehículos todoterreno y una voz que ambos reconocieron los sobresaltó. Lee, eres bastante descuidado. Dante, ¿qué demonios haces aquí? Lee miró incrédulo a su hermano, que sostenía un rifle de francotirador y fue seguido por varios hombres armados que rápidamente establecieron un perímetro de seguridad. Cuidándote las espaldas.
Dante caminó lentamente hacia el hombre que luchaba por respirar, sacó una pistola de su chaleco y dijo en un tono desconcertantemente tranquilo: la vida es como es porque la hemos elegido para que sea así. Incluso cuando no tenemos enemigos, siempre buscamos a alguien con quien desatar nuestras emociones incontrolables. No escaparás del peso. Robert tosió sangre mientras luchaba por hablar. No, no, no. No eres ni el primero ni el último hombre que mataré. Dante apuntó con su arma y murmuró: nadie se mete con mi familia. Dante, no. Explosión. 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 El sonido de 3 disparos resonó en la oscuridad de la noche. Dante, que había apretado el gatillo, miró brevemente a su hermano Caice, que había intentado detenerlo. Al final del día, no puedes abandonar a la familia, hermanito. Ahora que he matado al hermano de tu esposa, tendrás que pensar muy detenidamente lo que quieres decir, dijo Dante sin una pizca de arrepentimiento. Esto hizo que Caice se diera cuenta de que no era la primera vez, ni siquiera la segunda, que Dante mataba a alguien. Lee se acercó, miró a Caice durante unos instantes y luego dijo: deberíamos irnos. 3 Dutton en la escena de un asesinato sería desastroso para la familia. Yo me encargaré de esto. Después de todo, no podemos dejar un cuerpo acribillado a balazos por ahí y esperar que la noticia no se difunda. Dante sacó un teléfono satelital e hizo una llamada. A los 5 minutos, un helicóptero aterrizó cerca y varios hombres llegaron al lugar. Siempre es un placer limpiar el desorden, dijo un hombre mayor, mirando el cadáver y luego la mano de Dante. Sonrió levemente y preguntó: ¿son estas las armas homicidas? Uno sí. Haz que parezca que lo mataron lobos hambrientos. Con él inconsciente por un golpe en la cabeza, está claro que podría haber sido atacado por animales salvajes, dijo Dante, entregando sus armas al hombre. Ambos hermanos vieron a su hermano menor resolver un problema que nunca esperaron compartir con él. ¿Dispararon sus armas?, preguntó el anciano a los hermanos de Dante. Sí, pero no a nadie. Eso es bueno. Recuperaremos los casquillos de sus armas, para que puedan irse ahora. Dante observó cómo un hombre apodado Cocodrilo entregaba monedas de oro a la limpiadora y luego caminaba hacia los vehículos. 4 Dejad vuestros caballos con nuestros hombres. Se los llevarán a casa. Sí, lo que tú digas. Caice no quería interrogar a su hermano, ni en aquel lugar ni en aquellas circunstancias. Lee, sin embargo, con una mirada seria, preguntó: Dante, ¿quiénes son estas personas? Limpiadores. Teniendo en cuenta que estamos en un mal lugar para esconder un cuerpo que todos buscarán pronto, llamé a estos hombres para manipular la escena, respondió Dante mientras caminaba hacia los vehículos, esperando que subieran. ¿Cómo los conoces? Dante miró a Lee y respondió con seriedad: son trabajadores como cualquier otra persona. Se ganan la vida limpiando las calles de este país. Deja esa mirada de enojo, hermano, casi mueres hoy. ¿Estás seguro de eso? Caice no estaba convencido de que matar al hermano de su esposa hubiera sido lo correcto, aunque sabía perfectamente que el hombre le habría disparado a su hermano. Estaba apuntando a Lee. ¿Realmente necesitamos debatir si un hombre estaba a punto de disparar o no a otro? Conozco la mirada de un asesino, y ese idiota de Robert quería matar a nuestro hermano. Bueno, no importa. Esto se queda entre nosotros. ¿Qué le diremos a papá? Lee miró a Caice y dijo: no tiene por qué saber nada de esto. Pero él hará preguntas. No es un tonto. Entonces dile la verdad. Maté a un idiota para proteger la vida de mi hermano. Dante no vio ninguna razón para ocultar algo así. Sabía perfectamente que su padre lo entendería. ¿Quién sabe cuántos han muerto a manos de John, o de los Dutton en general? Sí, lo entenderá. Lee se quedó en silencio después de esas palabras. Caice tampoco dijo nada durante un rato. Pero después de unos minutos, Lee dijo: escuché que trajiste un caballo a casa. Deberíamos pasar más tiempo juntos como familia, Caice. Sí, estoy planeando ahora que viviré más cerca del rancho. Caice pronto se mudaría a su propio rancho, donde comenzaría a trabajar. Los hermanos Dutton, al menos los mayores, tenían sus propias historias y resentimientos. Cada uno había experimentado la muerte de su madre de manera diferente. Dante, en cambio, era el raro. No sentía ningún vínculo emocional con su madre y vivía únicamente con el deseo de ver a su familia unida. Tal vez esa convicción lo convirtió en una especie de hermano protector, alguien que sentía la necesidad de manejar todo detrás de escena. Siempre había protegido a sus hermanos sin que ellos se dieran cuenta. Era una naturaleza que nunca había ocultado. Ya estamos aquí, jefe. Dante salió del vehículo, miró a sus hermanos y dijo: me voy a duchar. Ustedes dos pueden hablar si quieren. Quiero que lleves a la familia de Robert a tu nuevo rancho junto con sus hijos.
Puedes construir una cabaña lejos de la tuya para que puedan empezar de nuevo. A altas horas de la noche, Dante compartió estas palabras con Kaize, con la esperanza de que accediera a cuidar de los hijos del hombre que Dante había matado. Su familia quedaría destrozada. Una figura importante para la esposa de su hermano había muerto a manos de alguien cercano a él. Era una carga pesada de soportar. ¿Qué se supone que debo hacer? Kaize, tú no mataste a Robert. Así es. Si quieres torturarte con este secreto, entonces yo mismo le diré a tu esposa que maté a su hermano. Dante hablaba en serio, haría cualquier cosa por su familia. Sabía que había mejores formas de protegerlos, pero no quería que vivieran con el peso del secreto. Kaize negó con la cabeza y dijo, eso nunca sucederá. Prefiero decirles yo mismo que yo fui el asesino de Robert que hacerles saber que fuiste tú. En esta familia, un hermano no traicionaría a otro, este era un principio que los Dutton habían aprendido y por el que habían vivido. Me voy a la cama. Dante se quedó solo. Era de noche y no había nadie fuera de las cabañas. Caminando solo, Dante vio una figura parada en la entrada de la cabina principal. No era otra que su padre. Es demasiado tarde para dar un paseo a medianoche. Juan se sentó sin dedicar a Dante una mirada. Dante se acercó y se sentó a su lado. Estuve con Kaize. John asintió levemente y luego dijo, los vi a los dos. Yo también te vi. ¿Te lo dijo Lee? Dijo que hiciste lo necesario para salvarlo. Solo quiero que sepas que haré todo lo que esté a mi alcance para mantenerte a salvo. Juan, como padre, no abandonaría a un hijo, especialmente a uno que necesitara ayuda y la mereciera. Dante había hecho lo que podía para salvar a su hermano, que hablaba de él más de lo que 1000 palabras podrían hacerlo. Ese sentido de unidad familiar era lo que había estado buscando, sin éxito, hasta ahora. Estaré bien. Dante tampoco se sentía cómodo hablando directamente sobre el tema en cuestión. ¿Qué tal si te conviertes en agente ganadero? ¿Puedo? No creo que sea una buena idea. Dante pensó en cuánto tiempo llevaría esto y, en cambio, dijo. Pero he descubierto una manera para que nuestra familia se acerque a la paz, impulsando la carrera política de Jamie. ¿Política? Hay muchas cosas que no podemos hacer fuera de la ley. Pero tener a alguien en la política nos daría un poder sin precedentes y la seguridad de que las decisiones futuras de Montana nos apoyarían mientras Jamie esté allí. Dante había encontrado una causa para apoyar a su hermano. Juan, olvidando momentáneamente de qué estaban hablando, dijo, no lo sé. No lo quiero en política. Pero él ya está en esto y se quedará allí incluso si no lo apoyamos. ¿Por qué no hacerlo ahora? Tenemos las herramientas para impulsar su carrera y ayudarlo a encontrar la realización en la vida. Creo que deberíamos. Dante quería seguir hablando de Jamie hasta que recibió una llamada telefónica. ¿Susie? Dante se sorprendió de que Susie llamara a esa hora. ZZZ, ¿te has olvidado de mí tan rápido? Consideré volver para recordarte que existo, pero el tiempo se siente más corto cada día. Siempre estás en mi mente, pero con todo el trabajo que se acumula en el rancho, es imposible encontrar tiempo para llamarte. ¿Cómo va el negocio de tu familia y qué hay de ese nuevo socio que mencionaste? El tono de Dante cambió a uno más amigable, sorprendiendo incluso a su padre, sentado a su lado. John, sin saber cómo transmitirle a su hijo que todo estaría bien, incluso si hubiera matado a un hombre, escuchó el cambio de tono de Dante y murmuró, Dios mío, apenas ayudas con el trabajo del rancho y le dices a esa pobre chica que estás demasiado ocupado. No arruines las cosas con tu futura nuera, o terminaré soltero como Lee, y no tendrás nietos a los que mimar. Dante se lo contó a su padre, quien, por un momento, no supo cómo responder. Sí, sería una lástima. John estaba molesto porque, por un momento, se imaginó el rancho lleno de nietos. Con tantos hijos, solo tenía un nieto al que apenas conocía. Ciertamente, la vida había sido difícil. Sin molestarse por la molestia de su padre, Dante le dijo a Susie. ¿Con quién estoy hablando? Es mi padre, pero no te preocupes, apenas nos oye. La edad también pasa factura a la audición. Mi oído está perfectamente bien. Dante no pudo ocultar su sonrisa ante las quejas de su padre. Mientras sostenía el teléfono, las siguientes palabras de Susie lo sorprendieron. ¿Me invitarías a Londres para ver la pelea oficial del campeonato de tu hermano? Solo ahora recordaba que Susie tenía un hermano que, según la información que tenía, era bastante alborotador. Susie administró toda la organización de su padre mientras él estaba en prisión. Jack, el hermano de Susie, encarnaba la palabra desastre. No solo era una amenaza para el buen funcionamiento del negocio de su familia, sino que también tenía mal genio. No sé, Dante no estaba seguro de lo que pasaría si se encontrara con Jack y descubriera que Dante estaba tratando de alejar a su hermana de su familia. Susie, al otro lado de la llamada, murmuró.
¿Recuerdas que te dije que nunca nos hemos ocupado de la cocaína por culpa de un hombre que lo controla todo en Londres? Bueno, ahora parece que quiere el negocio de mi familia. Tus consejos sobre cómo lidiar con los enemigos que se acercan a mí me ayudarían mucho. Espera un segundo. Dante bajó su teléfono, se volvió hacia su padre y le preguntó: ¿Crees que puedo viajar a Londres ahora mismo? El hermano de mi novia tiene una pelea oficial y ella me invitó a verla. Eso suena muy bien. Por supuesto, puedes ir. John no podría haber recibido mejores noticias. No solo podía mantener a su hijo menor alejado de problemas, sino que también podía distanciarlo de problemas futuros. Entonces me iré. Suena bien. Dante le había hecho una promesa a Susie, y con todo lo que estaba pasando, necesitaba unos días lejos del ojo público. Además, darle tiempo a sus hermanos para procesar la nueva información que había revelado sobre sí mismo parecía ideal. Está bien, supongo que voy a Londres, murmuró Dante después de colgar. Pero antes de irse, tenía muchas cosas que organizar. Uno de ellos, por supuesto, era garantizar la seguridad de su familia. Otra era asegurarse de que sus negocios siguieran funcionando sin problemas en su ausencia. Y por último, pero no menos importante, organizar un equipo de seguridad para que lo acompañe a Londres. ¿Estás seguro de que no me necesitas allí? Dante hizo una llamada de última hora en el aeropuerto antes de abordar el avión a Londres. Puedes trabajar en Londres si amas la administración de empresas tanto como dices durante las comidas. Recuerdo que solías saltarte clases y esconderte en la cocina para evitar que te descubrieran. Disfruta el viaje, aprecia tu juventud y deja de llamarme. John terminó la llamada, esperando que su hijo no lo molestara más. Dante negó con la cabeza con una expresión tranquila y murmuró: siempre tan difícil de entender, papá. Solo espero que no me llames en pleno vuelo. Tomando su asiento en primera clase, Dante se concentró en las noticias en línea, y pronto se topó con un programa titulado Lo que el mundo nos oculta. Al hacer clic en el vídeo, Dante miró atentamente la pantalla, cautivado por lo que estaba viendo. El viaje había sido repentino, pero esperaba que no hubiera ningún malentendido. Explicar el motivo de su viaje era bastante sencillo. Lo que menos le preocupaba a Dante en vida eran los enemigos que buscaban las tierras de su familia. Ese lugar no tenía sentido para él. Para Dante, lo más importante era la familia, no la tierra que nadie podía llevarse a la tumba. Si bien el rancho de Yellowstone podría tener un valor significativo para otros, Dante lo vio como algo que podría venderse fácilmente. Sabía que tanto Beth como Jamie sentían lo mismo. El rancho les era indiferente. Si ahora peleaban por las tierras de su familia, era solo porque todos amaban a su padre. Cada uno de ellos quería hacer que John se sintiera orgulloso, a pesar de que rara vez había hecho un cumplido sin una razón. Por supuesto, esta dinámica era algo con lo que todo el mundo estaba familiarizado. Dante, por otro lado, estaba más preocupado por si había personas que conspiraban para matarlo. Montana era su santuario, pero fuera de ese territorio, cualquiera podía llegar fácilmente a él. Espero que venir a Londres haya sido una buena idea, y... El Hotel Continental, Londres 1. Después de haber aterrizado hace algún tiempo, Dante se dirigió directamente a este hotel, reservado exclusivamente para asesinos profesionales. Nadie que no estuviera relacionado con este mundo podía quedarse aquí, por lo que era un lugar único que atendía solo a una clientela específica. Por esta razón, nadie en el hotel era alguien con quien quisieras cruzarte. Todos los invitados sabían cómo matar y lo habían hecho innumerables veces, cada uno especial a su manera. Pero Dante, como jefe de la mafia y proveedor de armas de muchos de estos hoteles, tuvo el privilegio de alojarse aquí. Además, muchos de sus agentes eran asesinos entrenados. Hemos llegado al Continental. Que tenga un buen viaje, señor, dijo el conductor, mirando a Dante por el espejo retrovisor después de estacionarse afuera del hotel. Dante asintió, salió del coche y caminó hacia el edificio increíblemente moderno, uno de los hoteles más impresionantes que había visitado en mucho tiempo. La gente en el vestíbulo estaba en su mayoría vestida con trajes. Algunos llevaban atuendos coloridos, otros vestidos largos, y unos pocos mantuvieron sus atuendos simples pero igualmente llamativos. El ambiente del hotel era distinto. Si bien todos actuaban con normalidad, estaban más alerta que nunca, rodeados de enemigos potenciales. Era bien sabido que una regla en el Continental nunca debe romperse: no matar, no usar armas, no pelear. Violar esta regla significaba la muerte para los infractores. Dante sintió que muchos ojos lo evaluaban. Vestía un simple traje negro con armadura incorporada, estándar para los asesinos profesionales, y llevaba un traje especial en su bolso para situaciones más caóticas. Acercándose al mostrador de recepción, Dante miró a la mujer que parecía ser la conserje del hotel y su punto de contacto.
Bienvenidos al Continental. ¿En qué puedo ayudarle? Preguntó amablemente, echando un vistazo a unos documentos. La mejor habitación que tienes, por favor. Dante colocó algunas monedas en el mostrador, moneda que se usa exclusivamente en lugares como este. La mujer levantó la vista, evaluó el aspecto de Dante y asintió levemente. Sala 455. Que tengas una estancia agradable. Dante asintió débilmente y se dirigió hacia el ascensor, sin darse cuenta de los muchos ojos que lo observaban con una intensidad diferente a la que tenían por los demás. Un hombre en particular leyó un mensaje en su dispositivo con una petición especial. Eliminen el contacto de Susie Glass, que se reunirá con ella 12 horas después de su vuelo. Proceda con precaución. El objetivo es extremadamente peligroso. Nadie conocía la identidad de Dante, pero sí a Susie Glass. Había conocido a Felipe Lobos el día en que Dante se convirtió en parte de la familia Lobos, convirtiéndose en uno de los distribuidores más importantes del cártel mexicano de la droga. Lo que los asesinos sabían era que su objetivo se encontraría con Susie Glass en el Continental. Más allá de eso, sus motivaciones eran indiferentes. Ahora que Dante había llegado a Londres, los problemas lo habían perseguido, y no iba a ser fácil resolverlos. Dante miraba su reflejo mientras estaba de pie en el ascensor. Después de una larga noche de descanso, había llegado el momento de reencontrarse con Susie, pero en circunstancias diferentes. Los agentes bajo su mando estaban en todas partes, y solo bastaba con pulsar un botón para que acudieran en su ayuda. Sin embargo, no había nada de qué preocuparse, o al menos, eso era lo que pensaba. Aún así, la razón por la que estaba en este hotel era para ocuparse de algunos asuntos pendientes, y no quería que nadie lo molestara. ¿Te ves bien? Susie lo vio tan pronto como salió del ascensor. Mientras ambos caminaban hacia la puerta, ella agregó: Este es un buen hotel para quedarse. Ni siquiera quiero preguntarte cómo conseguiste acceder a él. ¿Hay algo que tengamos que hacer antes de que me presentes a tu hermano? Sí, tenemos que encontrar a un idiota que nos deba dinero. Susie caminó hacia su camioneta, lista para conducir. Dante, que estaba mentalmente agotado, preguntó: ¿Así que ahora trabajo para cobrar deudas por ti? ¿Por qué no me hablas de los enemigos con los que estás lidiando? Susie, conduciendo el camión, le dirigió una mirada extraña y le dijo: Vamos a tener nuestra primera cita juntos en Londres. ¿No te dije la última vez que te daría un recorrido por el país cuando vinieras? Es verdad, Dante asintió, recordando sus palabras. Sabiendo que ella era la que resolvía los problemas de la organización, le pareció comprensible. Pero estar en un país diferente le obligó a actuar de manera diferente. Estaba lejos de ser ideal causar problemas en un lugar donde su poder era solo una fracción de lo que solía ser. Esta vez, se dirigían a un pueblo cercano después de recibir noticias sobre alguien que le debía dinero a la organización de Susie. No importa, te contaré de los que me dan dolor de cabeza, dijo Susie, mirando la hora antes de explicar. Stanley Johnston. Ese hombre es un aristócrata y un productor mundial de metanfetaminas. Ha tenido tratos con socialistas y los mima como si fueran una especie de mecenas. Entonces, si él sabe de mi presencia aquí y de mi conexión con el cártel de Felipe Lobos, sus problemas podrían escalar, dijo Dante, aún sin saber si su presencia era conocida en ciertos círculos. Susie, desconcertada, lo miró y le preguntó: ¿No has ocultado tu identidad? Lo he hecho, pero ¿te acuerdas de aquella reunión a la que te llevé? Nunca pensé que tus enemigos pudieran haberte rastreado hasta allí. Ahora que estoy aquí contigo sin disfrazarme, es posible que sepan quién soy. Dante se dio cuenta de que no había tenido mucho cuidado de ocultar la apariencia de Susie en esa reunión. Tal vez en ese momento, quería asegurarse de que su relación con Susie fuera estable. Pero este error, del que solo se dio cuenta más tarde, podría costarle caro en el futuro. ¿Alguien quiere matarte? Dante respondió con calma. Mucha gente quiere matarme. Pero mientras lo explicas, tu familia está en serios problemas. Enfrentarse a alguien tan poderoso como el hombre que quiere el negocio de tu familia es un suicidio. ¿Es realmente tan malo? En una organización como la tuya, la fuerza bruta no es algo en lo que puedas confiar. Prácticamente nunca has estado en conflicto con otras organizaciones. Ahora, ir en contra de alguien tan poderoso, que ha estado en el negocio de la cocaína durante años, es realmente malo. Las palabras de Dante llevaban un gran peso de experiencia. Comprendió lo poderoso que podía ser un hombre en el tráfico de cocaína. Precisamente por eso nunca se enfrentó a Felipe Lobos. En su situación, enfrentarse a alguien tan formidable congelaría todas sus operaciones. Pero ahora, sabiendo que Susie necesitaba su ayuda, tuvo que idear un plan para sacarla a ella y a su familia de este lío con el mínimo daño.
Por lo que he oído de ese hombre, no ataca a los demás sin una razón clara. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de negociar. Dependiendo de lo que quieras, la situación se puede resolver sin ninguna guerra. Pero no venderemos nuestro negocio. ¿Prefieres morir? Dante miró directamente a los ojos de Susie. Ambos sabían la respuesta a esa pregunta. Mi hermano no dejaba que se llevaran nuestro negocio, parece cómodo viviendo de las peleas. Por lo que veo, tiene el potencial para convertirse en un peleador profesional. Dante aprovechó esto para recordarle que su propuesta seguía en pie. Susie estaba a punto de responder cuando notó un vehículo detrás de ellos que se parecía exactamente al de ellos. Nos están siguiendo, dijo Susie, mirando el coche negro que las seguía por el espejo retrovisor. Dante, sintiendo que la situación podía volverse interesante, presionó un botón en su reloj inteligente. Está bien, quitémoslos de nuestro camino. Pero primero, vayamos a algún lugar apartado. Quería asegurarse de que era solo el coche que los seguía. Una vez que confirmó esto, Dante sacó una pistola escondida en su chaqueta y colocó un silenciador. Al ver que el vehículo los seguía hasta un callejón desierto, se volvió hacia Susie y le preguntó: ¿Tienes algún problema con matar a alguien que no es un asesino profesional? Ninguno. Si quieren hacernos daño, los derribaremos, respondió Susie, con los ojos fijos en el coche mientras su conductor permanecía inmóvil. Sin más discusión, Dante y Susie salieron de su vehículo y comenzaron a disparar contra el auto. Explosión. 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 Las balas destrozaron el parabrisas sin esfuerzo, perforando los cuerpos de los ocupantes en el interior. Una vez que se vaciaron los cargadores, Dante se acercó cautelosamente al auto, buscando trampas. Cúbreme. Revisaré el interior. Susie se quedó atrás, con su arma apuntando a los ocupantes, lista para actuar mientras Dante inspeccionaba el interior. Aunque los disparos silenciados todavía eran audibles, no llamaron la atención de los alrededores. Dante procedió cautelosamente, mirando dentro del coche. ¿Quién demonios eres? Jadeó el conductor, escupiendo sangre mientras miraba a Dante a los ojos. La expresión del hombre era una mezcla de miedo y confusión, como si no pudiera comprender la habilidad y la eficiencia con la que Dante los había eliminado. ¿Por qué nos seguías? Es posible que tu amigo no llegue, pero si respondes a mi pregunta, llamaré a una ambulancia, dijo Dante, apuntando con su pistola al conductor. Él viene, para vengarnos. ¿Quién viene? Insistió Dante, con tono agudo. Se llevará a tus seres queridos una vez que acepte el trabajo. Antes de que el hombre pudiera decir algo más, una ráfaga de balas acabó con su vida. Sobresaltado, Dante volteó y vio a Susie bajando su arma. ¿Por qué molestarse en escuchar esas tonterías? Dijo mientras volvía a cargar su revista. Esto era parte de la investigación, era un galimatías. Claramente, era un profesional que no revelaría sus secretos. Dante suspiró, inspeccionó el desastre y llamó a un equipo de limpieza para que se encargara discretamente de las consecuencias. Minutos después, una camioneta negra se detuvo en el otro extremo del callejón. Un equipo de individuos con trajes de cuerpo entero salió y comenzó a limpiar metódicamente el área. Mientras trabajaban, Dante reflexionó sobre lo que había aprendido. Por alguna razón, sintió que esto era más que un simple intento de asesinato. ¿Lo perseguían a él o a Susie? Las respuestas solo llegarían a través del contacto directo con los enemigos de la familia Glass. Por ahora, sin embargo, no era el momento adecuado para la confrontación. Planeaba observar la situación y recopilar más información. De vuelta en el camión, Susie estaba recargando municiones cuando preguntó: ¿Eran malas esas personas? Ciertamente. Fueron influenciados por una figura poderosa. La pregunta es, ¿estaban aquí por mi cabeza o por la tuya? Dante respondió, levantando la vista y continuando. ¿Crees que me derrumbaría por matar inocentes? Sucede todo el tiempo. En casos extremos, las amenazas deben ser eliminadas. A veces, se producen daños colaterales durante mis misiones. Si bien asumo la responsabilidad de los afectados, no todo está bajo mi control. Su explicación tenía sentido. Susie entendió que los daños colaterales eran una parte inevitable de su línea de trabajo. La ignorancia en la que vivía la mayoría de la gente los protegía de las duras realidades de un mundo tan peligroso. El trabajo está hecho, pero no encontramos nada. ¿Qué hacemos con los cuerpos? Preguntó uno de los miembros del equipo de limpieza. Quemarlo todo, ordenó Dante, dirigiéndose al asiento del conductor de uno de los vehículos de apoyo. Entendido. Con todo limpio, Dante canceló la misión secundaria de Susie y abandonaron la escena. Su siguiente destino era conocer al hermano de Susie, que estaba entrenando para convertirse en campeón.
En ese momento, estaban entrando en las tierras del actual duque de Alstead, uno de los muchos lugares donde la familia de Susie había llevado a cabo sus negocios. Como cualquier duque de la era moderna, los duques con los que trabajó Susie poseían vastos territorios, olvidados por quienes investigaban las drogas. Esto los convirtió en los lugares perfectos para esconder un invernadero subterráneo de cannabis. Dante había copiado esta idea, o más bien la había alquilado, y en lugar de duques, utilizó ganaderos que, para los forasteros, solo parecían ser ganaderos. ¿Es ese hombre inestable? No quiero confiar mis secretos a un gran círculo de personas. Mientras conducía, Dante le hizo esta pregunta a Susie, que había permanecido en silencio hasta ahora. Ese hombre es Eddie Orniman, un oficial del ejército que regresó a Inglaterra mientras su padre, el duque de Alstead, yace en su lecho de muerte. Susie sostuvo su cabeza y murmuró, el duque se está muriendo, y Eddie inesperadamente hereda el ducado y la propiedad familiar según los deseos de su padre, pasando por alto a su irresponsable hermano mayor, Freddie. Después de asumir su nuevo papel, Eddie se entera de que Freddie tiene una deuda de 8 millones de libras con Tommy Dixon, un despiadado traficante de drogas de Scouse que te recomendé que evitaras a toda costa. Susie hizo una pausa, cerró ligeramente los ojos y murmuró, tengo muchas formas de hacerle daño y, por lo que entiendo, quiere distanciarse de negocio. Pero por ahora, él está recibiendo a tu hermano, quien se está preparando para esa pelea por el campeonato. Dante empezó a comprender un poco mejor a este hombre, o mejor dicho, a este duque. Es el mejor lugar para que entrene. Susie no tenía muchos pensamientos sobre esto, así que cuando se bajó del camión, se dirigió hacia el área donde solía quedarse su hermano. Dante, que estaba inspeccionando los alrededores, hizo una llamada. ¿Has encontrado algo? Jefe, sabemos que alguien quiere matarte. Hemos rastreado la fuente, pero todo termina en aceptaciones de trabajo. Hemos cuestionado a la mesa alta, pero nuestra voz es demasiado pequeña para ellos. Entonces que vengan todos. Preparar el equipo de respuesta inmediata. Si quieren matarme, necesitarán el poder para hacerlo. Dante no estaba preocupado por su familia porque estaban protegidos. Lo que importaba ahora era su propia seguridad. Evidentemente estaba relacionado con Felipe Lobos. El cartel de Lobos tenía muchos enemigos, uno de ellos era el cartel de Jiménez, que debía ser investigado cuidadosamente para determinar si el ataque se originó en ellos. Pero teniendo en cuenta que estaba en Londres, también existía la posibilidad de que Stanley lo quisiera fuera de escena por ayudar potencialmente a Susie Glass. Si Dante tenía el poder de investigar, ¿por qué no lo haría alguien más? No importaba cuántas veces tratara de ocultar quién era, tarde o temprano sería descubierto. Lo que importaba ahora era mantener su estatus frente a los demás. ¿Y sigues entrenando? Susie Glass se acercó a su hermano Jack, que todavía estaba golpeando un saco de boxeo. Jack, que no necesitó darse la vuelta para saber que era su hermana, siguió golpeando la bolsa y dijo, necesito esforzarme más. Esta es mi forma de salir de las peleas ilegales. Sí, deberías hacer eso. Oye, Jack, ¿quién es ese hombre con tu hermana? Parece un verdadero jefe de la mafia. Tiene esa aura de misterio que creo haber sentido en otras personas. Freddie Alstead, el hermano mayor de Eddie y antiguo heredero de la herencia, miró a Dante a lo lejos mientras hacía una llamada. Sabía lo que se escondía en las tierras de su familia, por lo que tener a un extraño cerca significaba que tenían que asegurarse de que era digno de confianza. Jack, que había dejado de golpear la bolsa, miró en la dirección que Freddie señalaba con urgencia. ¿Quién es ese, hermana? Su nombre es Dante Dutton, nuestro mayor cliente en Europa y al que exportamos las mayores cantidades de nuestro producto. Susie miró a Dante y respondió con naturalidad, luego agregó. Teniendo en cuenta que estás dando tu primer salto a las peleas legales, invité a nuestro mejor socio a conocerte y a que tú lo conozcas a él. ¿Es un jefe de la mafia? Freddie estaba elaborando su propia historia ficticia mientras observaba a los hermanos. Jack, molesto, miró a Dante y le preguntó. ¿Te acostaste con él? ¿Por qué tengo que contarte sobre mi vida sexual? Nunca me he preguntado con quién te acuestas siempre y cuando no sea una elección estúpida, así que lo menos que puedes hacer es respetarme. A Susie no le gustaba la forma en que su hermano se había expresado. Freddie, que parecía estar drogado, susurró. Lo tomaría como un sí. Al diablo con esto. Jack no iba a permitir que nadie se llevara a su hermana menor tan fácilmente, por eso estaba tan enojado. Para la familia Glass, Susie era un ángel, una mujer de clase alta que no estaba destinada a asociarse con cualquier narcotraficante que le suministraran. Por el amor de Dios, Susie se cubrió la cara con las manos y esperó. Espera, ¿no vas a detenerlo? Freddie se sorprendió por la reacción de Susie. Era la más inteligente de ellos, por lo que verla indiferente era aterrador.
Sí, me mantendré al margen. ¿Qué está pasando? Eddie se acercó desde la distancia y preguntó al ver a Jack tan alterado. Freddy miró a su hermano y dijo: No creerás esto, hermanito, pero el novio de Susie es un maldito jefe de la mafia extranjera. ¿Qué? No le hagas caso. Está demasiado alto. Susie desestimó el comentario de Freddy mientras seguía a Jack, quien podría causar un gran lío. Final del capítulo. Espero la hayan disfrutando. Agradezco a todos por su apoyo a este canal. No olviden comentar si quieren más contenido de novelas similares.